Una campaña sin batucada no es campaña. Arcelia González, ¿cómo estás? Muy bien, Marcela, ¿y tú? También, muchas gracias. Hoy nos venimos a acompañarte a la colonia La Lupita, que es una colonia del distrito 15 al que quieres representar rumbo al Congreso Federal. Es correcto. Una colonia que hemos estado presentes, una colonia donde hemos hecho mucha gestión, una colonia donde tenemos muchos amigos, pero también una colonia como todo Irapuato que hoy viene a exigir seguridad, que viene a proponer apoyo a su familia y que hoy necesita atención más que nunca, ¿no? Una colonia que necesita, por supuesto, la atención de los servidores públicos. Fíjate que justamente pasando rumbo a La Lupita, alguien me decía, mira, aquí el otro día mataron a no sé quién y aquí el otro día mataron a no sé cuánto, y de pronto me cayó en la cuenta que se están convirtiendo puntos de referencia en zonas como esta, ¿no? Fíjate que sí, desafortunadamente eso de y aquí mataron y aquí estaba, incluso en otras colonias donde nos han dicho aquí salió y aquí exactamente en la banqueta y nos enseñan ya con una frialdad o naturaleza, pero por supuesto duele, ¿no? Algo que no pasaba hace 3, hace 2, inclusive hace un año. Todavía la gente nos dice hace un año decir que había muertos, que había homicidios, no muertos, homicidios, era raro, y decirte 5 homicidios al mes era, ¡qué barbaridad! Hoy vivimos una realidad agobiante, ¿no? Entonces, y La Lupita no es la excepción. Y al lado de aquí está, por ejemplo, la San Juan, y vemos a la 12 de diciembre, y vemos los Álamos, y vemos los Fresnos, y vemos el Cantador, y vemos todas con la misma exigencia. ¿De qué le pasa al Irapuato que solíamos vivir? Al Irapuato tranquilo, al Irapuato a caminar a la escuela y regresar del trabajo o ir al mercado, y que hoy nos ha transformado, ¿no? Nosotros llegamos siempre con resultados. Decimos qué hemos hecho en el tema de seguridad. Por ejemplo, en las reformas al Código Penal, en donde el robo ya se persigue de oficio, la tentativa de robo ya es un delito, la legítima defensa en casa para defendernos con todo ya es una realidad de nuestro estado, donde la reincidencia, el me roban, me vuelven a robar, o delinquen y vuelven a delinquir y no hay nada, ya son agravantes en Código Penal, pero no se siente en la calle. O sea, ¿por qué si ya compusimos nuestro Código Penal, por qué sigue habiendo esa sensación de inseguridad? Y además no solo sensación y percepción, la hay, porque ya nos cuentan aquí, acá, la familia de enfrente, a nosotros. Cada vez más cerca. Cada vez ya no es aquí el primo del amigo, ya es las propias familias, la propia persona. Y esto es una terrible impunidad, en donde cuando pasa no pasa nada. Cuando pasa esto, cuando la delincuencia llega, no pasa nada, no llegan las autoridades de manera pronta, y si llegan y ellos dicen, nos hemos visto que en la esquina lo sueltan, ¿no? Entonces hay veces que ni siquiera la reincidencia. Entonces empiezan a ver los cuestionamientos de una ciudadanía mucho más informada, mucho más exigente, de una ciudadanía que hoy exige solución a un problema tan sentido. Es más, tú te acordarás del tema de los baches, que todavía siguen siendo problema en muchas de nuestras colonias, pasaron a segundo plano y a tercer plano y a cuarto plano. Lo que importa es la seguridad. La primera exigencia ciudadana es, permítanme caminar libremente en mi casa, en mi colonia, en mi ciudad, sin el miedo que nos agobia, ¿no? Y desde el Congreso Federal se puede hacer mucho, Arce, porque mucho se habla de que desde allá es donde se tienen que modificar también las leyes para que quienes hoy delinquen no enfrenten sus procesos en libertad, sino que se queden en las rejas y los ciudadanos no seamos los que estamos tras las rejas de nuestra casa, ¿no? Sí, efectivamente, se puede hacer mucho. La propuesta de un Código Penal único es buena. Esto nos puede dar certeza jurídica, es decir, lo mismo pasa para quienes delinquen en Querétaro, para los que delinquen en Yucatán, en Nuevo León, que los que delinquen en Guanajuato. Es la misma pena. Entonces sí podemos medir con toda facilidad por qué en Yucatán tenemos un Yucatán con paz y por qué aquí... La porra. Chicas, ya me estaba... Gracias, muchas gracias. Sabemos que una campaña sin batucada no es campaña y una campaña sin porra, pues menos. Ya nos dio hasta risa. Muchas gracias. Estamos en el Código Penal único, que no es lo mismo que se pueda sancionar. El mismo delito en Yucatán que en Puebla que en Oaxaca. Es correcto. O sea, es decir, ¿por qué en Yucatán tenemos un nivel de paz envidiable? ¿Por qué Guanajuato hoy está en primer lugar de homicidios? Incluso en las mismas notas de periódico, en el Sistema Nacional de Seguridad, chicas, muchas gracias, pero aquí ando ando aquí, muchas gracias, pero luego no se oye. Se oye bien, se oye bien.
Entonces, ese es el asunto, ¿no? ¿Cómo logramos paz con un código penal que nos permita dar certeza? Pero no solamente el código, el procedimiento penal. ¿Cómo logramos ya no impunidad? ¿Cómo logramos que la justicia llegue efectivamente a las familias? ¿Cómo logramos que el irapuatense se vuelva a sentir seguro? Entonces, hay que modificar, por supuesto que hay que revisar el procedimiento penal, hay que lograr el código penal único, pero también hay otros objetivos. El tema de presupuesto que se vuelve política pública y tenemos que decirle a Irapuato con efectividad. Fíjate que hablaban del tema de la cero tolerancia que te había platicado yo incluso en el programa. El cero tolerancia es cómo tenemos que crear ciudadanía, sentirla propia. La colonia Lupita, los colonos de la colonia Lupita deben sentir a la colonia propia, pero en buen sentido. Cero tolerancia, por ejemplo, al tirar basura a la calle, al ver que un adulto mayor se respeta, al ver que al cruzar la calle también hay respeto al peatón, al ver la solidaridad de los vecinos, de alguien que está pasando por cualquier circunstancia, puede ser seguridad o de salud o demás. O sea, tenemos que crear ciudadanía, cosa que se olvidaron por 20 años de la prevención y de crear efectivamente ciudadanos de bien. Entonces hay que regresar al núcleo, que es la familia, al núcleo que es la señora que tiene hijos, que está sola, que está trabajando y que no tiene apoyo, al núcleo que es el adulto mayor, que no tiene servicios de salud y que está padeciendo solo y que no tiene quien vea por él, aquel joven que no tiene manera de entrar a la preparatoria. Si nuestros jóvenes no están en la secundaria o en la preparatoria, están en la calle. Y estar en la calle es un problema para la familia y para la sociedad. Entonces, la educación, fundamental, que también se vuelve tema presupuestal y de política pública. Y de volver a la ética y al civismo, que lo propusimos aquí en Guanajuato, pero que tenemos que verlo con más ahínco a nivel federal.